Para finalizar este módulo invitamos a la doctora Felicia Nol, que nos concluirá y que invitará a su vez a la estudiante Harper Juvenil, que nos dará resultados de un estudio realizado aquí en México. Muchas gracias. Perfecto, es que soy muy bajita porque soy de las 3 y es muy tarde por la tarde de estar secretarios. Me da un enorme gusto que podamos presentar eso juntas, Harper y yo, habiendo trabajado muy a fondo esos datos con Fundación Mexicana para la Salud, con Cintia, en ENCAN y con María Cecilia, que no la veo, también del Instituto Nacional de Salud Pública. Lo que yo voy a intentar hacer es darles un pequeño puente entre lo que hemos escuchado en esta sesión. Primero, acordamos por qué nos preocupa la detección temprana. Estos son datos de la American Cancer Society sobre la probabilidad de sobrevivir a 5 años después, dependiendo de la etapa de detección, En etapa 0-1 estamos hablando hoy día con tratamiento de casi 99% de sobrevida a 5 años. Eso es increíble, implica 99 de cada 100 mujeres. Pero va bajando considerablemente y cuando uno llega a etapa 4, estamos hablando de menos de 25% de sobrevida, 1 de cada 4 mujeres. Entonces, obviamente lo que buscamos es detección temprana. Sin embargo, en México sabemos que solo 5 a 10% están detectadas a tiempo en las etapas más tempranas y 70% en etapas 3-4. Como varios han dicho, esta detección tardía traza la pobreza. Si vemos al país de norte a sur, de pobre a rico, o si vemos por municipios marginados, desde alta marginación a bajos. Y me impresiona, la verdad, esta cifra, que es que en municipios menos marginados, 10% en estadio 4, y en municipios más marginados, 50% en estadio 4, y prácticamente 0 en estadio 0-1. Les vamos a revisar 5 puntos brevemente sobre cuáles son los obstáculos que enfrentamos y que enfrentan las mujeres para llegar a cambiar la detección hacia la detección más temprana. En primer lugar, los mitos. El mito que yo trabajé un poco en el discurso en la primera sesión, que se piensa que es de mujeres de edad avanzada. Julio Frank habló de ver las cifras por la mañana en televisión nacional y que realmente no se notan estas cifras, que sí es una enfermedad que está atacando a muchas mujeres jóvenes. Esos son los datos que presenté verbalmente, que demuestran la diferencia en cuanto a la proporción detectadas antes de los 54 años en países de bajos ingresos, que está en mano izquierda, comparado con países de altos ingresos, 33% a mano derecha. Y si trazamos nuestra región, vemos esto país por país, como una gran proporción de las mujeres son detectadas con esta enfermedad antes de los 54 años. Realmente eso es a pesar de la detección tardía. Si estuviésemos detectando a estas mujeres a tiempo, será aún más probable detectarlas antes de los 54 años. Segundo, y cambiando un poco del enfoque, quiero trabajar con ustedes un momentito lo que son las mejoras que trabajó un poco Liz López en su presentación, y porque estos representan una serie de riesgos, cosas buenas que implican que somos víctimas de nuestros éxitos. Y ahí yo cambio un poco de mi papel de advocate a economista. Si vemos lo que ha cambiado en el país, lo bueno es el aumento en la educación de la mujer. En la línea azul, mujeres, sigue subiendo, la línea roja, hombres, pues plano. No hay movimiento, no es motor de crecimiento, no es motor de cambio.
Mismo, si les fuera a presentar lo que está pasando con la tasa de participación laboral, prácticamente plana para los hombres y para las mujeres cambió de una forma muy increíble, con México como país, donde hemos experimentado el crecimiento más alto de la región en cuanto a cambios en la participación laboral de la mujer. Esas son todas muy buenas noticias para los ingresos, para el empoderamiento, pero no necesariamente para el cáncer de mama. Implica varias cosas. Primero, que el número de hijos y la edad del primer embarazo cambian, que amamantar a los hijos es mucho menos común y de menor tiempo. Hay una triple jornada que vemos muy claramente en las cifras para México, donde las mujeres están trabajando en el mercado laboral, trabajando en sus casas y cuidando también a enfermos dentro de sus familias. Y además hay una exposición a diferentes factores de riesgos. Entonces todo eso implica cosas buenas que son obstáculos para poder prevenir en forma poblacional al cáncer de mama. Bueno, aparte de una serie de obstáculos de la detección temprana que tienen que ver con México. El primero, la falta de acceso a la mamografía. Hemos escuchado de cómo ha mejorado, pero esos datos de la INSANUD, de la Institución Nacional de Salud Pública, claramente demuestran que tenemos una falta de oferta todavía en el país, no solo en mamografía, también en revisión clínica de mama. Segundo, esta foto lo traigo a colación porque es para mí la foto del estigma, del machismo de una mujer que llegó muy tardíamente con una bola tamaño de una toronja, habiendo pasado por la situación de machismo en su familia, de discriminación, de falta de acceso y finalmente de no poder llegar hacia el primer nivel de atención y convencerlos que tenía un cáncer de mama. Y de hecho en nuestros estudios, nuevamente con el Instituto Nacional de Salud Pública, Gustavo Mijenda, María Cecilia y otros, lo que vimos es que las mujeres viven en primer nivel de atención un rechazo. Que una de cada dos mujeres detectadas nos dijo que hubo un maltrato en cómo las recibieron cuando intentaron decir a lo mejor tengo yo cáncer de mama. Un gran obstáculo. El transporte, el costo del transporte también, aun cuando tenemos que es la realidad en México, a todas las mujeres aseguradas, el problema que enfrentan es que no pueden pagar el transporte para el tratamiento. Cuando es quimioterapia es el forma repetido, pero también cuando estamos hablando de llegar a la detección. Y para la mujer que está trabajando en el mercado laboral, cuidando a sus hijos, cuidando a otros enfermos, y además es de bajos ingresos, sacar dinero para pagar para un estudio que dicen que es de rutina y es de prevención, pues ni le da tiempo ni le da dinero para hacerlo. Y eso representa otro obstáculo. Aquí quisiéramos cambiar de ponente a Harper y aprovecho para decir que estamos muy orgullosos de poder apoyar al programa de Scholars in Medicine de la Escuela de Medicina de Harvard. Es la cuarta año creo que tenemos estudiantes con nosotros y seguiremos teniendo en Fonsalud, en INCAN, espero, y invito también al Instituto Nacional de Perinatología, a sus instituciones, al IMSS, a considerar recibir a nuestros estudiantes para su verano de estudios a profundidad, porque lo que van a ver es lo que puede pasar y la Escuela de Medicina de Harvard lo financia además. ¿Okay? Harvard. Hello. First, I just wanted to thank Dr. Knoll and also to thank two other really incredible women who have become mentors to me on this project, Dr. Cynthia Villarreal and Dr. Maria Cecilia Gonzalez. Thank you for providing me this opportunity. It's really been a tremendous opportunity for me as a medical student to get to be involved in research like this. So I'm just going to briefly share with you what I was able to do this summer. So I spent the summer here in Mexico City interviewing young breast cancer survivors at INCAN, and I was able to do 25 semi-structured interviews, and these were covering mostly issues social, psychological, employment-related, also religion, body image, and fertility, but really very open conversations with the intent of just
soliciting these women's narratives and listening to them and learning. And so I wanted to really focus on the psychosocial issues that were brought up in these conversations and how they relate to two specific periods of clinical care. And the one that relates to this specific session is diagnosis and early detection. And so here I'm basically highlighting a few reasons that have really been brought up in this session already, a lot of them that young women don't come in earlier to the medical system. And so you can see young women are more likely to have younger children and not be able to get the child care that they need to leave it with the doctor. And young women also may be in a different position in respect to their professional lives, and that may be that they feel less flexibility and less ability to leave their jobs, or just that work takes a more central place of priority in their lives and they put it over their health. And something that Dr. Knoll has brought up several times is these damaging myths that exist that are out there about that breast cancer isn't something that affects younger women. And you can see that these myths can really propagate a really harmful denial because women have been told that this isn't something that can affect them. And finally, there's this independence and responsibility you hear in these narratives from young breast cancer survivors, talking about how in that moment in their lives they were really a provider and a caretaker for a lot of people. They might have been caring for their young children and aging parents at the same time, and how difficult it is to really transition out of that role as a caretaker and instead be cared for, and that can be difficult practically and emotionally. And so on the other hand, even though this session is focusing on early detection, I also just wanted to highlight that these issues can really be long-standing issues, and they aren't something that necessarily is very hard at the start and then gets easier, but rather speaking with women who are 5, 7, 10 years out from finishing their treatment, they really described issues of employment discrimination, the loss of social connections, body image, things that were acutely affecting their day-to-day lives 5 years after. And so finally, I just wanted to sort of highlight that these are issues that can affect whether women come into the clinical system from the very beginning, delaying diagnosis, to the very end, affecting adherence during follow-up. So it can really be something that affects the care that we're able to give our patients across the entire period of treatment. Bueno, no les puedo garantizar una Harvard, pero sí invito a Puebla y Jalisco de aplicar para tener a algunos de los estudiantes de la Escuela de Medicina Harvard para el verano. Y esto es para mí, yo creo que la primera vez que veo evidencia concreta sobre lo que han sido nuestros supuestos y las anécdotas. Son datos cualitativos muy fuertes que vamos a poder publicar a la brevedad, pero nos hacen ver que nuestros supuestos realmente sí son realidad para muchas de las mujeres. Entonces, la pregunta es cómo entrar a hacer algo para eso, y pasamos después a la siguiente sesión de la evidencia a la acción. Nosotros concentramos desde 2009 en primer nivel de atención. Ya mis colegas de Jalisco, Marta y Amalia, compartieron algunos de los datos y lo mencionó también el doctor Mario Gómez. Pero concentrándonos en este primer nivel de atención en su momento fue algo un poco inesperado. Buscamos insertar información en oportunidades, en hacerle llegar vía plataformas que generalmente no usamos para cáncer de mama, información sobre cáncer de mama. Lo que fracasamos varias veces al principio, y Mario y Alfonso nos ayudaron muchísimo, hasta que con gran apoyo de la doctora Magaña, quien presentará mucho más detalle al rato de estos estudios, logramos, yo creo, tener un curso funcional. Pero nuevamente tuvimos que ir a la evidencia. Entonces acabamos de publicar con una de las mejores doctores, yo creo, en el Instituto de Investigación, también en Harvard, la doctora Nancy Keating, los resultados de las pruebas pilotos con la doctora Magaña, con Héctor, con Oscar, con otros, de la capacitación a promotoras comunitarias
mujeres y de primer nivel de atención. Y me da mucho gusto decirles que tenemos resultados muy buenos. Hubo un incremento significativo estadísticamente hablando en los conocimientos, especialmente en una exploración clínica. Y aquí están los datos para promotoras comunitarias. Es el pre, el post de la intervención y el post-post de 3 a 6 meses. Y hay una mejoría realmente considerable y muy importante es que o sigue mejorando o se queda este conocimiento. Entonces no es algo que las promotoras pierden, por lo menos de 3 a 6 meses de haber recibido el curso. ¿Esto qué nos dice? Que los y las promotoras, y tenemos ya otros datos para médicos y enfermeras de primer nivel de atención, realmente sí podrán cambiar la realidad para las mujeres. Pero lo que estamos viendo con esto, que es nuestro tema del día de hoy, es que hay que entrenarlas mucho sobre el tema de la mujer joven. Y de hecho, los materiales que hemos ido desarrollando con Laura, con el instituto, hacen énfasis en poder explicar a primer nivel de atención que sí deberían de estar alertos a que va a llegar mujeres jóvenes con cáncer de mama y no darles la vuelta diciendo que es una infección o cualquier otro problema. Yo solo termino también diciendo que yo creo que tenemos que hacer uso de los ejemplos que tenemos de las mujeres, pero también ya de nuestra capacidad de poder hacer que la generación que viene debajo de nosotros, puede decirlo, pero si hay otra generación ya, percolating para nosotros, que hay que hacer que ellos estén también portavoces de esa necesidad. Harpers, unos de nuestras propias hijas y hijos son otros, y mantener esto en nuestras mentes cuando estamos trabajando en las siguientes sesiones sobre cómo solucionar lo que es la detección temprana en la mujer joven. También están muy atentos a algo que me comentaron sobre el caso de Jalisco. No es que no quieren ser atentos, no es que no sepan de la necesidad, no hay herramientas eficaces para poder hacer ese tipo de detección. La doctora Laud nos está ayudando a usar algunos, pero tenemos que buscar herramientas eficaces para poder hacer que estas actividades en terreno, en campo, sean más lo que necesitamos, dado que no va a ser la mamografía lo que salva la vida de la mayoría de estas mujeres. Muchas gracias.